Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. A tu programa Apocalipsis un Cafecito. Hoy tremendo programa. Vamos a hablar sobre la ruptura. ¿En qué momento comienza el cristianismo? ¿Cuándo se rompe con el mesianismo? Interesante mensaje que les va a servir a todos los pastores, a los que están estudiando en seminarios teológicos, también les va a servir mucho. Y vamos a descubrir una verdad que está oculta. Tremendo programa para esta noche. Siento celos. Siento celos, aleluya. Siento celos por las raíces hebreas. Amén. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Yo quiero también hablar sobre lo que es el tema del Shabbat, porque quiero aclarar un punto muy importante y quiero echar por tierra a aquellos que se justifican diciendo, en primer lugar, esto. Y es un argumento, hermano, tan sin base de vivir, tan pobre, hermano, que no sé si reírme o llorar, hermano. Porque el argumento que usan para decir que no deberíamos guardar el Shabbat, y yo quiero dejar bien claro a los pastores, a los amigos que creen que nosotros nos volvimos judíos, mesiánicos, sabatistas, adventistas, solo Jesús, unitarios. Mentira de las mentiras. Se los digo yo, no les diría. Les diría, ¿saben qué? Soy unitario. ¿Saben qué? Soy solo Jesús. No, no lo soy. Y les digo, mirándole a los ojos, yo, Pastor José Cuyo, presidente del Ministerio Familiar Techuvá. No confunda. Nosotros no obligamos a nadie a guardar el Shabbat. En nuestros estudios teológicos apocalípticos hemos descubierto una gran verdad que está escondida. Nosotros no obligamos a nadie porque Pablo es claro. Si alguno fue llamado gentil, que ese gentil. Fuiste llamado judío, quédate judío. Fuiste llamado griego, que ese griego. ¿Ok? Cuando Pablo dice, nadie te juzgue ni en comida ni en bebida en el día de reposo, ese pasaje ha sido mal interpretado, mal usado, porque se está refiriendo que los verdaderos cristianos, los mesiánicos, los que eran de un corte gentil, habían abrazado el mesianismo, guardaban el Shabbat sin problema. Pero los de la escuela de Shammai, los de Gilel, los fariseos, los intérpretes de la ley, le querían imponer todo la costumbre judía a ellos. Y ahí es cuando Pablo, inspirado por el Ruach HaKadosh, dice que el pueblo gentil, entre comillas, por así decirlo, los que no eran judíos, no deberían guardar todas las cosas. Y eso es así. De hecho, nosotros no guardamos los 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 613 mandamientos sí que el pueblo de Yeshua HaMashiach, el pueblo judío, lo tiene que hacer, hermano. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, te das cuenta que al final los 613 mandamientos, Yeshua los resumió en dos. Que si cumpliéramos estos dos mandamientos, no habría odio, no habría guerra, no habría, hermano, pelea entre nosotros, viviríamos felices, felices. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, amarás a Yahweh con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera eso el mundo puede hacer. Hoy vivimos en guerra, en pleito, la corrupción a nivel mundial, no se respeta el patrimonio del pueblo, los senadores, los diputados. Entonces, hermano, así es simple. Así que si no pueden guardar dos, ¿cómo van a poder guardar 603, hermano? Me estoy explicando. Y ese no es el tema. Nuestro ministerio no obliga a nadie a guardar el Shabbat porque es una decisión propia. Pero usted tampoco puede ser un legalista y decir que el que lo está haciendo, acusarle de judío, acusarle de que está judaizando, acusarle que se volvió un judío mesiánico y que eso es ley. Usted está pecando. Usted va por mal camino. ¿Por qué? Porque usted es ignorante en lo que es la palabra del Eterno. Porque Isaías 56:6 y el mismo Isaías dice que
la ley que fue dada para el pueblo de Israel también es para el extranjero, dice. Y si el extranjero que no fuera judío quiere abrazar el Shabbat y guardar, y dice, y conocer el nombre de Yahweh, recibirá las mismas bendiciones que su pueblo. ¿Dónde dice eso? Isaías 56:6. Entonces, como nosotros descubrimos que cuando comenzamos a celebrar la fiesta del Eterno, no son las fiestas de los judíos, es el calendario del Eterno, como lo vamos a ver esta noche. Por eso, hermano, que nosotros no obligamos a guardar el Shabbat a nadie, a nadie. Y eso yo lo dejo claro. No es que te va a caer un rayo encima si no guardas el Shabbat, hermano. Tiene que ser de voluntad propia. Ahora, no me venga con el puentecito aquí, como uno que me mandó un mensajito por ahí diciendo, se lo digo en su cara, Pastor Cubillo, mire, no sé si reírme o llorar por lo que me dijo, por lo que me mandó, hermano. Y no lo digo en forma de burla, sino por la ignorancia de cómo, si me van a hacer un debate a mí, háganmelo con la palabra, ¿verdad? Si me van a jugar que yo guardo el Shabbat, si me volví judío, háganme un debate lindo con la palabra, denme palabra, yo aquí doy palabra, yo aquí no ando jugando a ser pastor, ¿ok? Si usted me quiere rebatir a mí algo del Shabbat, sea de la raíz hebrea, aquí deme con palabra, ¿ok? No me hable tontería que repiten todos los tontos. Entonces, el argumento que usa este hermano me dio a entender que cuando los fariseos acusaron a Yeshua de que él sanó en el Shabbat, que sus discípulos estaban comiendo espigas, ¿no es cierto? Y tampoco se podía hacer eso. Entonces me da a entender que Yeshua no celebró ni respetó el Shabbat. ¿Por qué? Porque él mismo lo había abolido, porque lo acusaron de profanar el Shabbat. Si Yeshua no hubiese guardado el Shabbat ni la fiesta del Eterno, no podría ser judío. No hubiesen podido cumplirse la escritura que hablaban de que él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Si Jesús no guardaba y profanaba el Shabbat, tenía que ser apiedrado. ¿Pero por qué? Porque esas leyes como lavarse las manos, recoger espiga, amarrar a tu burro, que no hagas nada, que no tomes ninguna, fueron puestas por la escuela de Shammai y la escuela de Gilel, que impusieron 600 mandamientos más al Shabbat. Por ejemplo, un mandamiento que no está en la Torá, pero que sí se enseñó como que si fuera Torá, era que si tú vivías en Jerusalén, no podías salir más de 1 kilómetro. Si salías 1 kilómetro hacia afuera de Jerusalén, entonces profanabas el Shabbat. ¿Eso está en la Torá? No está en la Torá. Eran las tradiciones de los ancianos que Jesús tanto juzgó, hermano. Entonces, decir que Yeshua profanó el Shabbat porque en varias veces sanó en el Shabbat, ¿no es cierto? Y los fariseos lo acusaron, es un argumento tan pobre, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús vino a celebrar el Shabbat, a decir, esto no pertenece al Shabbat. ¿Se puede sanar a un enfermo en el Shabbat? Por ejemplo, la escuela de Shammai decía de que si tú te enfermabas en un día de Shabbat, no podías visitar a un médico, ni tampoco ir a un lugar para que te sanen, una casa donde esté un médico que te vea. Porque si te enfermaste en el día de Shabbat y te moriste, era la voluntad de Yahweh. Imagínense, a lo extremo que se fue el tema de imponerles leyes al mismo Shabbat. Y eso es lo que Yeshua vino a sacar. No abolir el Shabbat. No es decir, hasta aquí llegó el Shabbat, yo lo profano. ¿Por qué? Porque no existe. No. Ahí entramos nosotros como ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que así como Yeshua sanó en el Shabbat, él hizo varias cosas en el Shabbat. Esas cosas que él hizo estaban dentro del Shabbat, pero que después las quitaron. Es decir, Yeshua fue alegre en el Shabbat. Yeshua nos enseñó en el Shabbat que en el Shabbat tú puedes ser sanado porque es el día del Señor, que lo santificó, lo apartó. Que en el Shabbat tú puedes recibir bendición, que el Shabbat es pasarlo bien en familia, una rica cena, leer la Torá, leer la palabra. Eso, no complicarse, hermano. Si guardar el Shabbat no es tanta complicación, no es no hagas esto, no, hermano, es sí, que tú puedes estar con tu familia disfrutando. Así como lo hacemos nosotros. Y si usted, pastor o líder o hermano, cree que yo me volví judío y que eso es malo delante del Eterno, usted está por equivocado y va por mal camino, hermano. Porque usted no ha estudiado lo que realmente es el Shabbat. El Shabbat
es la señal del pacto para el pueblo de Yeshua HaMashiach. Pero no se olvide que si estamos hablando de un pueblo, de un árbol del olivo, nosotros fuimos injertados en ese árbol. Por lo tanto, también nos corresponde honrar y respetar la fiesta del Shabbat. Si usted lo quiere celebrar, no hay ningún problema, no pasa nada. Pero cuando yo entiendo eso, que me uno a la raíz del pueblo judío, y si estoy unido a ellos, por supuesto que tengo que beber de sus mandamientos. En Shabbat, el Padre derrama una bendición especial. Es una señal de un pacto, una señal entre Yahweh y su pueblo. Es una advertencia profética para los últimos días. ¿Por qué? Porque el Shabbat representa, hermano, que un día vamos a estar en un milenio. El milenio, cuando Yeshua HaMashiach reina en la tierra, ese es un año sabático. Va a ser 1000 años sabático. ¡Wow! Por eso que esa es la intención del Shabbat, llevarnos a ese día de descanso mundial, por así decirlo. Es un recordatorio de un mandamiento, el cuarto mandamiento. Es un día de congregarse, estudiar la Torá, pasarlo en familia. Y es el día en que el Padre santificó. ¿Amén? Bueno, ahora, es mucho más que eso, chaval, pero yo estoy resumiendo nomás para que usted pueda entender. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Bueno, y aquí ahora entro en tierra derecha y voy a entrar rapidito y resumiendo porque no quiero alargarme mucho con este tema porque quiero llegar a la ruptura. La idea es poder llegar a la ruptura. Shabbat, el propósito por el cual fue creado el Shabbat. En Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Yahweh el día séptimo, la obra que hizo. Séptimo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Yahweh el día séptimo y lo santificó. Es el único día de la semana que es especial, que mantiene una bendición perpetua hasta que Yeshua venga y hasta el milenio, por si acaso, si no lo sabía. Y todo aquel mortal, hombre, mujer, que entre en esta bendición y que celebre el Shabbat, porque no es cosa de decir, bueno, yo el Shabbat, yo voy oro y yo digo, Señor, respeto tu Shabbat. No, usted tiene que hacer la jalá, usted tiene que tomar la jalá, el jugo de la vid, ¿no es cierto? Orar en hebreo como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Prender las velitas, todo, porque así se comienza el Shabbat. Así el Padre está viendo que usted se está comprometiendo y por sobre todo guardar ese día que para la familia, para estudiar la Torá. O sea, no es llegar nomás y pensar que usted está guardando el Shabbat. ¿Ok? Entonces, si Él lo bendijo, ¿por qué? Porque dice que el Padre creó el mundo y Él disfrutó de lo que creó. ¿Qué es lo que es Shabbat? Disfrutar de su presencia. ¿Qué es Shabbat? Reconocer que el que creó el mundo te ama. Reconocer la grandeza de Yahweh es pararte un día a la semana y reconocer su grandeza, que Él hizo el cielo, la tierra, que los cielos cuentan la gloria de Yahweh. Eso es Shabbat. Amén. Ahora, qué interesante saber que el diablo, como todo, lo copia. Nótese que los satanistas, para maldecir el Shabbat, ellos hacen el Shabbat negro. Y el Shabbat negro hacen la misa repudiando a lo que se celebra en el Shabbat. Y como el diablo es muy copión, entonces impuso él su mismo calendario. Por ejemplo, ¿acaso usted no sabe que el calendario greco-romano que tenemos nosotros actualmente, la Iglesia Católica lo puso a propósito? Para que honremos no a Yahweh, para que nos olvidemos de Yahweh y nos acordemos cada día de la semana a los dioses solares que ellos adoraban. Por ejemplo, el día lunes fue hecho en el calendario greco-romano a la diosa Luna. El día martes al dios Marte. El día miércoles a Mercurio. Jueves a Júpiter. Viernes a Venus. Sábado Saturno. Y domingo al Sun, al dios solar que Constantino abrazó en el año 325, declarando el comienzo de una nueva era donde él cambia el Shabbat, lo lleva al día domingo en honor al dios Sol. ¿Ok? Y los días no se contaban días lunes, martes, los días en hebreo son Yom Rion, día lunes, martes, Yom Sheni, miércoles, Yom Shelishi, entonces, que significa día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, no hay luna ni sol. Pero como el diablo lo cambió así,
para que nosotros, hermano, olvidemos todo vestigio de la palabra del Eterno. La idea es esa, es llevar al mundo a otro nivel de paganismo. Ahora, en cuanto al tema del Shabbat, qué interesante que en Marcos 2:27 diga esto, que salen de la misma boca de Yeshua HaMashiach. En Marcos 2:27, Yeshua dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, ¿me podría usted explicar este pasaje? Si bien dice la gente, no, si el Shabbat es para los judíos, sí, es para los judíos, está bien, pero aquí Yeshua da a entender y deja abierta la idea de que el que lo quiera celebrar, ¿por qué? Porque dice que el día de reposo, el Shabbat, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. ¡Wow! Es decir, por causa del hombre, no dice por causa de un judío, de las 10 tribus de la casa de Israel, de Efraín, o de un pueblo específico, por causa de la humanidad, para que la humanidad descanse. Hay gente, hermano, que trabaja desde lunes hasta domingo. Nosotros no tenemos culto el día domingo, antes hacíamos reunión el día domingo, pero ahora no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el día domingo lo dejamos para la familia, ¿ok? Para salir con los niños, con el Jancito, pero el Shabbat, se tiene que respetar, ¿ok? Porque es un día que, escucha bien, que el Padre lo apartó, lo santificó y lo bendijo. Y todo aquel que entra en el Shabbat recibe la bendición del Padre. Por eso que nuestro ministerio, hermano, ha sido tan bendecido del día que nosotros empezamos a celebrar el Shabbat. Bueno, y dice, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Ahora, nótese que la gran sorpresa de todo es que cuando el Padre descansó en Génesis 2, cuando en el séptimo día descansó, nótese que ya ahí estaba pensando ya en la obra de su Hijo. Porque dice que el Hijo del Hombre, Yeshua, es el Señor del Shabbat. Hace alusión a quién, a Yeshua. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a Yeshua, Él te da descanso a tu alma. Porque cuando tú vienes a Yeshua, ¿qué pasa? Él te da salvación. Venid a mí todos los cansados y trabajados. Él te da paz. Él es nuestro Shabbat. Yeshua es nuestro Shabbat. Amén. Y eso es lo lindo. Él cumplió los 613 mandamientos por nosotros. Pero eso no quiere decir que usted no respete el Shabbat. Si Yeshua lo hizo por ti, entonces ¿para qué yo lo respeto? No, lo respetamos. ¿Por qué? Porque Pablo lo respetó, Pablo lo celebró, Yeshua lo hizo y nosotros, como Yeshua es el Señor de Shabbat, lo estamos recordando a Él. Porque cuando nosotros celebramos el Shabbat el día, a la puesta de sol, el día viernes, yo siempre lo he dicho, estamos recordando con la jalá lo que Yeshua hizo por nosotros. Que el jugo de la vid representa la renovación del pacto en la sangre de Yeshua HaMashiach. ¿Ve? Al final, todo el Shabbat ahora, ¿en quién radica? En nuestro Yeshua, en lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla en Corinto de la cena del Señor, más llamada cena, porque la Biblia católica le pusieron la Santa Cena, ¿para qué? Para que no tenga vestigio, no tenga olor a judío, porque ahí debía llamarse el Pesach. ¿Y qué es lo que es el Pesach? Que se celebra en el Shabbat, el Pesach. ¿Y de dónde viene la famosa Santa Cena? Viene de los católicos, Santa Cena. ¿A dónde aparece esa palabra en el escrito original de la Biblia hebrea al español? No aparece, es una expresión católica. ¿Por qué? Porque la Santa Cena es algo parecido, mejor dicho, al Pesach, a la cena del Pesach que se hizo anoche cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto y los que estaban comiendo el corderito, los que estaban comiendo la jalá, el jugo de la vid, el ángel de la muerte pasó por encima. Y de ahí que viene la tradición de la Santa Cena, entre comillas y alma. ¿Para qué? Para saber que, como Pablo dice en los Corintios, así como en la noche, cuando Yeshua, antes de ser entregado, partió el pan y lo dio. Usted ya lo conoce ese pasaje. Yeshua, bienvenido. Él mismo celebró el Pesach y de ahí se toma la Santa Cena, más llamada Santa Cena. Entonces, nosotros en el Shabbat es donde hacemos justamente la verdadera, entre comillas, Santa Cena, hermano. ¿Ok? Porque no es con la galletita redonda del dios solar, ¿ah? De ahí viene la Santa Cena. ¿Dónde viene la Santa Cena? Viene con la galletita redonda donde dice H-I-S. Isis, Horus y Set. O sea, te están metiendo por la boca los tres dioses paganos de la Iglesia Católica, la Trinidad pagana. ¿Ok? ¿No sabía eso? Bueno, ahora lo sabes. La galletita redonda en honor al dios Sol, dios Sun. ¿Ah?
y dicen que el vino se transforma literalmente en la sangre de Yeshua, o sea que somos caníbales, no estamos tomando, hermano, por favor, hermano. Pablo dice que es un símbolo, una en memoria, y por eso que nosotros, hermano, ya salimos de toda, hermano, esa ignorancia, hermano, y estamos celebrando, entre comillas, la Santa Cena, por así decirlo, para que me entienda, en el Shabbat, donde lo hacemos verdaderamente como tiene que ser. La jalá se prepara con las manos, es una harina especial, es ahí el judío está orando por la masa, ora, porque el que se la va a comer tiene que ser bendecido y está orando, y lleva un proceso la masa, que nosotros ya sabemos ya que la hacemos igual como la hicieron los judíos en el tiempo de Yeshua, y el jugo de la vid, que es sin alcohol, que también se prepara muy, muy rico, de una manera especial, así como lo hicieron los judíos en el tiempo de Yeshua Hamashi. Así se hace, hermano, y no comprando apuradito ahí en el supermercado, el juguito ahí o el vino, hermano, metiéndole vino a los niños ahí en la Santa Cena. Por favor, nosotros ya salimos de todo, hermano, esa ignorancia, hermano, ¿ok? Cada comienzo una fiesta del Eterno, según Levítico 25, casi todas comienzan con un Shabbat. Por eso es que el Shabbat está tan ligado, hermano, al comienzo de cada fiesta. Claro, porque Yeshua es nuestro Shabbat. La palabra modeín. Por eso que ahí cuando dice, ahí esto es muy importante que lo sepamos, hermano. En Génesis 1:4, dijo luego Yahweh, haya lumberas en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones. No solamente el Padre aquí, los judíos rabínicos, la palabra estaciones en hebreo significa modeín. ¿Y qué es? Que el Padre se estaba revelando aquí diciendo algo tremendo. Que de aquí, que el sol y la luna no solamente iban a servir para marcar las estaciones del año, sino que aquí comenzaba el calendario profético, salvídico, el calendario donde Yahweh se iba a manifestar con su hijo Yeshua en la tierra y hasta su segunda venida. ¿Sabía usted eso o no lo sabe? ¿Usted cree que Yahweh dejó a un pueblo así a que se perdiera la ignorancia? No. Él desde un comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, él siempre lo ha anunciado. Él nunca hace nada sin que se lo revela a sus hijos, a sus profetas, como dice el libro de Amós. ¿Ok? Entonces, aquí ya en la palabra estaciones, que es en hebreo modeín, significa, ¿qué significa? Ya el Padre estaba preparando. Significa, según el diccionario hebreo, 3259, Strong, una cita, un tiempo fijo donde Yahweh se iba a hacer sentir con su pueblo, se iba a declarar a su pueblo, específicamente un festival, consecuencia, una asamblea, unirse para un propósito definido, técnicamente congregarse, por extensión, lugar de reunión, también una señal como designado de antemano, ahí está, determinado, señal, tiempo, ahí está, Yahweh tiene su propio calendario, porque por eso que este calendario que no es pagano, hoy tenemos, hermano, tenemos el calendario greco-pagano, donde en el año que celebra el pagano, celebra Halloween, celebra San Juan, que San Juan, hermano, tampoco es una fiesta netamente babilónica, que la gente ni tiene idea que San Juan le hicieron pasar por una fiesta cristiana, pero es súper pagana. No tengo tiempo para hablarte de San Juan. El día de cenizas, en la cuaresma, cuando empieza, bueno, el año empieza con el carnaval, después con la cuaresma, 40 días de penitencia, la diosa Semiramis, después el día de ceniza, después, donde la Iglesia Católica pone ceniza acá, otra sesión pagana, después la Semana Santa, otra fiesta pagana, hermano, después se viene Halloween, Navidad, otra fiesta pagana, es el famoso calendario donde nosotros ya salimos de ese calendario pagano que el diablo impuso para esclavizar al mundo. Nosotros respetamos el calendario lunar, donde Yahweh impuso su propio calendario para manifestarse a su pueblo, ¿ok? Esto es muy importante lo que voy a decir porque es un punto muy fuerte en cuanto a los que creen que el Shabbat, que es ley. Escuche bien, la mayoría de los pastores piensan de que el Shabbat fue impuesto como una ley, como un pacto solamente al pueblo judío y que comienza con su gran legislador que es Moisés. Ok, claro, Yeshua nació entre septiembre y octubre. Correctamente, Alexis Kidd. Este punto que voy a hablar ahora es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjese,
que Yahweh desde que creó a Adán y Eva ya les introdujo sus mandamientos en forma oral. Hay una tradición rabínica que dice que nunca, me escuche bien esto porque esto es importante, ¿eh? Pero no quiero que lo malinterprete, pero al final si tú te pones a pensar, es cierto. Era tanta la comunicación que tenía, porque la Biblia dice que Yahweh todos los días visitaba el huerto. Imagínense tener a Yahweh como tu profesor, como tu rabino, como tu maestro, hermano. Imagínense el tremendo regalo, hermano, el tremendo privilegio y honor que Adán y Eva tenían al mismo Yahweh que bajaba, dice la Biblia, que todos los días su voz. Los rabinos dicen que no era la voz, que era el mismo Yahweh que se paseaba y les enseñaba a Adán y Eva. Porque en Génesis dice, y su voz se paseaba, pero una voz no puede pasearse, hermano, es la persona misma. Entonces, Yahweh le transmitió todos los mandamientos de su voluntad, su ética, su moral, por así decirlo, todos los mandamientos de bien, porque la palabra Torah quiere decir instrucciones en justicia, a Adán y Eva. Y algunos rabinos dicen que nunca fue el propósito de Yahweh escribir su palabra, es decir, que su palabra fuera escrita. Lo tuvo que hacer, ¿para qué? Porque como hay varios tontos por ahí que se lo olvida. Ahora, pastor, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque nótese cuando Yahweh escribió la palabra, aquí, hermano, el hombre, ¿cuántos libros falsos ha sacado en contra de la Torah, en contra de la Biblia? Los judíos sacaron el Talmud, el Zohar, que son como 6 volúmenes del Zohar, el Talmud, la Cábala, hermano, libro de ocultismo. Hoy tenemos la Biblia de los homosexuales. ¿Se dan cuenta de lo que el hombre hace con...? Entonces el Padre sabía lo que el hombre iba a hacer con su palabra, que la iba a tergiversar, que la iba a pervertir, como ahora, hermano, que cada pastor enseña lo que... Por eso es que me gusta la raíz hebrea, porque hay un parámetro de enseñanza donde los rabinos de todo el mundo van con la famosa parachá, que van estudiando desde Génesis, ¿no es cierto?, hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Malaquía, por así decirlo, ¿ok? Van estudiando todo el año así, sistemáticamente la palabra, en toda la sinagoga. Entonces nadie hace lo que quiere, nadie va creando doctrinas propias. Por eso que dentro del mesianismo, dentro de la que es raíz hebrea, siempre se van manejando temas puntuales, ¿ok? Temas de edificación. ¿Para qué? Para que tú conozcas la Torá, porque el propósito de la parachá, ¿qué es lo que es? Es que tú conozcas la Biblia, que la leas cada... Es imposible, hermano, que usted no lea la Biblia cada año. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? Nunca, pastor. Una vez. Hace tiempo, no, cada año se tiene. Entonces, las parachá, ¿cuál es el propósito? De que cada año el judío conozca la palabra de pe a pa. Ese es el propósito de la parachá. ¿Me estoy explicando? Entonces, hoy tenemos que cada pastor predica cada cabeza de pescado, hermano. El evangelio de la prosperidad, los profetas, la escuela profética, el manto profético, hermano, la unción de la escoba, el chicle ungido, hermano, el pastor que te escupe y que el escupo del pastor está ungido, hermano, puras payasadas. Pura basura, hermano, pura basura, hermano. El ladrillo ungido, hermano. Encontramos en la iglesia videos tan ridículos, hermano, de cómo se ha pervertido, hermano, el evangelio de Yeshua HaMashiach, hermano. Me estoy explicando. Por eso que la raíz hebrea es seria la cosa, hermano. No se mete en doctrina aquí de la prosperidad, ni que el pastor dijo esto, que lo que piensa esto. Si usted, hermano, ve a los pastores enseñar, enseñan cada queso, hermano. Cada cosa de su pensamiento, hermano. Hoy se mezcló la doctrina, el evangelio. Pablo dice que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonio, hermano. Si el diablo también se sabe la Biblia, hermano. Le citó el Salmo 91 a Yeshua. Escrito está, le dice el diablo a Yeshua. Escrito está. Ah, le citó la Biblia. A sus ángeles le citó el Salmo 91, hermano. Estoy explicando. Por eso que yo amo la raíz hebrea. ¿Por qué? Porque se le cierran las puertas a las falsas doctrinas. Te mantienes en la sana doctrina, hermano. ¿Ok? Ese es el tema. Ahora, hermano, no estamos juzgando a las iglesias evangélicas
porque somos de corazón evangélico, no podemos morder la mano que nos dio de comer, hermano, por así decirlo, hermano, sino que estamos diciendo que los pastores evangélicos estudien más, hermano, que pueden mantener su iglesia con su mismo nombre, pero que estudien la raíz hebrea, que en sus predicaciones, hermano, le den importancia a sus propias raíces, hermano. O sea, aquí no se trata que cambien todo, hermano, y que echen la iglesia abajo y que se den el Shabbat. No. Que simplemente escudriñen más y que indaguen más. Y por último, si no entienden, métase el lunes que viene a nuestra página de www.josecuyo.com y ahí tenemos un blog que hemos hecho para todos los pastores, cuál es nuestra enseñanza, por qué debemos volver a la raíz hebrea. Está todo explicado eso en nuestra página, hermano. Hasta cómo puede hacer el Shabbat, cómo celebrarlo en familia, hermano. Y por eso que, retomo el tema, por eso que nunca fue el propósito de Yahweh dejar su palabra escrita, porque sabía lo que los hombres iban a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la versión 1960. ¿Cuántas versiones hay de la palabra? Bueno, entonces Adán y Eva y los profetas, ¿no es cierto?, eran alimentados como Abraham, ¿no es cierto?, también por la misma presencia. El Padre estaba, acuérdense que a Abraham le aparecieron 3 personajes, los ángeles que visitaron a Lot, es decir, que en ese tiempo había una presencia directa con el Padre, donde el mismo Padre, el mismo término, el ángel de Yahweh, se refiere a Yeshua, que estaba enseñando. Entonces, la enseñanza, hermano, de ese tiempo era en forma oral y en forma directa, hermano. Era algo precioso, hermano. Imagínate, Moisés recibiendo en el monte de Sinaí la palabra del Eterno. Ese fue el propósito del Padre, que siempre el hombre no se apartara de él, pero Adán y Eva se apartaron ahí y ya se escondieron de la voz de Yahweh, dice, se escondieron. Y así está el hombre, hermano. Inclusive, si leemos el Salmo 2, ¿qué dice? El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las naciones? Se amotinarán y se juntarán los príncipes de la tierra diciendo, rompamos su Torá, rompamos su Biblia. Y es lo que está haciendo el hombre ahora, hermano, con la ideología de género, aprobando leyes que atentan contra la misma palabra. Ahí estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde hay apostasía, donde la ONU y hay persecución, hermano. Está habiendo persecución en Brasil, quieren sacar la Biblia, hermano. Ahora está la Biblia satánica, hermano. Estamos viviendo en un mundo tan peligroso, en un tiempo donde, imagínense, en la presidencia de Obama, él mandó a retirar los 10 mandamientos de los palacios de justicia, hermano. ¿De qué estamos hablando, hermano? Se cumple la palabra del Salmo 2. ¿Por qué se amotina la gente? Consultarán unidos en contra de su hijo, en contra de Yahweh, diciendo, rompamos su ligadura, rompamos la Torah. Es el tiempo que estamos viviendo, hermano. Bienaventurados aquellos que vuelven a la raíz hebrea. ¿Por qué? Porque la salvación no es solamente decir, ya, recibí a Cristo, ya, confiesa conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te recibo, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdóname mis pecados, listo, y ya creemos que listo, hermano. Esa persona hizo el primer paso de fe. No me gusta decir paso porque la salvación no es por paso, pero por decir así para que me entienda. Lo primero es lo primero. Confesó con su boca, pero la salvación no es real ahí. Entiéndame lo que estoy diciendo. Si este hermano no es regenerado por la palabra, si no es regenerado por el Ruach HaKadosh, si no obedece, sin santidad nada, viene un proceso de santidad que produce el Ruach HaKadosh y la palabra. Nicodemo, tú tienes la letra aquí. Nicodemo le dijo a Yeshua, tú eres un hombre que sabe mucha Biblia, eso no te sirve, es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, de la palabra y del Ruach HaKadosh, hermano. La persona se afirma con la palabra, hermano, cumpliendo, guardar, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y el cuarto mandamiento, ¿cuál es? Es que tenemos que celebrar el Shabbat, pero no lo imponemos. Si usted lo quiere hacer, hágalo. ¿Amén? ¿Ok? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? ¿Amén? Bueno, mira. Entonces, cuando el Padre tenía acceso directo a Adán, le comunicaba sus mandamientos. Por eso es que encontramos que Caín y Abel presentaron un sacrificio. ¿Y quién les dijo eso? Porque Yahweh ya se lo había dicho a Adán y a Eva y a toda esa generación de sus hijos. Repito el concepto. Muchos pastores seminaristas dicen que el Shabbat nace con el legislador Moisés. Y ya te dije que el Shabbat comienza en Génesis capítulo 2 y descansó Yahweh el séptimo día. O sea que está antes que naciera Moisés y antes, hermano, que se estableciera la ley de los mandamientos en el monte Sinai. Antes. ¿Por qué? Porque fíjese usted que en Génesis
en Génesis 15:26, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mi estatuto y mis leyes, las leyes es ahí, las instrucciones. ¿Por qué este pasaje aquí en Génesis 15:26 dice, por cuanto yo Abraham mi voz, dice, y guardó ¿qué? Mis preceptos, mis mandamientos? Es decir, que Abraham es antes de Moisés y ya Abraham tenía una relación donde Dios se manifestaba oralmente, donde Yahweh le expresa todos sus mandamientos. ¿A quién? A Abraham, hermano. Seguro que Abraham guardaba el Shabbat, claro que sí. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas y macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja de macho y una hembra. Muchos enseñan, hermano, que en el tiempo de Noé, Noé también se manejaba con el libro de Enoc, con el libro de Yacer. Es decir, que el Padre nunca dejó solo a los que le aman. Cuando empezaron a invocar el nombre de Yahweh, en la generación, cuando nace Set, ¿no es cierto?, en respuesta de la muerte de Abel, dice, y comenzaron los hombres a invocar a Yahweh. ¿Y por qué no dice lo mismo cuando Caín, ¿no es cierto?, empieza a tener generaciones de hijos y no dice eso? Pero sí dice cuando le nació Set, dice que los hombres empezaron a invocar. ¿Por qué? Porque ahí tú ves las dos simientes, la que odia la Torá, la que está en contra de Yahweh, y la simiente bendita que ama la Torá, como usted en esta noche. Amén. Entonces, nótese que el Padre a su simiente nunca los abandonó, siempre le expresó sus mandamientos. Antes de Moisés ya se lo expresó, ¿ok? Por eso que está el libro de Enoc, el libro de Yacer, libros que fueron sacados, hermano, porque son verdadera Torá en miniatura, la verdadera Biblia en resumida, hermano. Tremendo lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, ¿por qué cito Génesis 7:2? ¿Por qué cito Génesis 7:2? Porque Noé sabía dónde estaba la ley de los alimentos kosher. Aparece en el Levítico capítulo 11. Es decir, que ya Yahweh le enseña a Noé por qué los animales limpios y los cochinos, los sucios. Entonces ya le enseñó, antes de Moisés, a Noé, ya sabe cuál es la ley kosher de Levíticos 11. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la gente dice, no, si eran 2 hembritas, un oso y una osa. No, es una, por así decirlo, de 2 parejas eran animales sucios. Y los animales limpios eran 7 parejas. Si por algo por ahí les pasaba en el viaje, pero 7 parejas, número 7, perfección. ¿Ok? Entonces, aquí quiero llegar, que Noé ya conocía la ley levítica antes de que ésta fuera dada, porque Yahweh lo reveló en el tema de los animales inmundos y sucios, porque sabemos que nosotros no podemos comer cerdo. No podemos comer langostino, todo lo que es las langostinos, el krill, no se puede comer la jaiba, todo eso no se come porque son animales que inmundos, porque comen carroña. Una jaiba en Chile, por ejemplo, un cangrejo puede comer hasta el ojo de una persona que murió en el mar, hermano. No se pueden comer pescados sin escama. ¿Por qué? Porque mira, si es la ley de la naturaleza que Yahweh la hizo para nuestro bien, las comidas kosher, y aquí ya Noé ya sabe cómo eso. Antes de Moisés te da a entender que el Padre se reveló con sus mandamientos antes de que ella los pusiera escrito en piedra en el monte Sinaí. Bueno, me estoy explicando, a eso quiero llegar. Entonces, echamos por tierra que Yahweh solamente le dio el Shabbat o los mandamientos a Moisés, ya se los dio a las generaciones de la simiente bendita de los hijos de Adán y Eva. A eso quiere llegar. Nunca los dejó solos. Y si no me cree, bueno, leas ahí en Isaías 40:21, donde el mismo Yahweh lo ratifica de la enseñanza que él dio desde el día que creó a Adán y Eva, que nunca los dejó solos. Por eso que en Isaías 40:21 dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio. Isaías 40:21. Desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Qué lindo que Yahweh. Él funda la tierra, creó a Adán, a Eva, y enseguida le expresa sus mandamientos oralmente. Ya lo sabían oralmente. ¿No? ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? Ahí vemos el plan, el propósito de Yahweh. Hay tanta gente que dice que Dios está airado, que Dios no le quiere, que Dios abandonó al hombre. ¿Y por qué si el Dios es Dios permite al diablo que, hermano? Y Yahweh siempre, siempre se revela a los que aman a Yahweh. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué usted no recibe bendición? Porque usted está
un día sirviéndole al mundo, al paganismo. Usted un día está sirviéndole al diablo y otro día, cuando tiene problemas, está clamando a Dios: Diosito, salva a mi hijo. Diosito, no se define, defínase, hermano. Que Yahweh sea su Dios, aleluya. Que Yeshua HaMashiach sea su Salvador. Que el Ruach HaKadosh, usted lo sienta, amén, y adórele a Yahweh, aleluya. Ahí está su todo de su vida, aleluya. Por Él nos movemos, dice Pablo. Por Él respiramos, por Él somos, aleluya. Que tu querer y que tu hacer sea Yeshua HaMashiach. Eso cambia tu vida. Va a cambiar la historia de tu familia si tú decides a servirle, adorarle, y no andar confiando en el San Jerónimo, en el San Expedito, en la ruleta, en la suerte, en la diosa de la suerte. No andar pidiéndole a la Santa Muerte ahí en México. Santa Muerte, están construyendo la más grande catedral del mundo en México, a la Santa Muerte, hermano. Mire lo que el hombre ha llegado, hermano. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Si ellos eligieron servirle a Lucifer, a la Santa Muerte, los Illuminati, los masones, y la gente, hermano, que se anda poniendo fetiche. Si usted cree que Dios está en un cuadro, que su gloria, su majestad está en un cuadro hecho por manos pecadoras y inmundas, está totalmente equivocado, porque el Padre anda adorando, buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Y si usted cree que la Santa Muerte, hermano, le va a dar cosas, hermano, si usted cree que la Iglesia Católica, hermano, es la madre de las iglesias, no, está equivocado, porque Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador, aquí no hay mediadora de la Virgen María, la Virgen de Fátima, hay 1000 virgen, la Virgen de Andacoyo, la Virgen de las Luces, hermano, no hay una, hay como 1500 vírgenes, hermano. ¿Cuál de todas será la Virgen María? Por favor, ¿de qué estamos hablando, hermano? El Padre se quiere revelar a tu corazón. Religión, hermano, lo que te religa al hombre con Dios, pero la religión no te salva. Lo que te salva es que tú tengas un encuentro personal en tu espíritu, en tu corazón, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Yeshua fue judío, vivió como judío, anduvo como judío, pensó como judío, enseñó como judío. ¿Por qué estamos cristianizando a Jesús? Y yo le voy a decir el día, la hora y el año donde empezó el cristianismo, hermano. Donde se cristianizó a un pueblo judío, se cristianizó la Torá, se cristianizó a Yeshua, hermano, poniéndole un nombre que ni siquiera es el nombre de él, hermano. Sabemos que respetamos y no está mal decir Jesús, pero lamentablemente Jesús es español. Su nombre es Yeshua o Yahshua. Si usted dice Yahshua o Yeshua con E y la otra con A, también está en lo correcto. Está en lo correcto igual. ¿Por qué? Porque si vamos al grano, el hebreo no tiene vocales. Así que si usted dice Yahshua o dice Yeshua, está igual en lo correcto. Pero su nombre original es Yeshua o Yeshua HaMashiach, ¿ok? Es el nombre en hebreo. Y le pusimos un Jesús, cristianizamos un Jesús. A Yahweh le pusimos Dios. Y Dios puede servir para el Dios de la luna, el Dios sol, el Dios del relámpago, hermano. O sea que la palabra Dios le va a cualquier Dios. ¿Y cómo Dios se va a comparar a cualquier Dios, hermano? Él quiere, conocerán mi nombre, dice, y conocerán mi nombre. Benditos serán los que conocen mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Yud, Hei, Bat, Hei. Donde ahí se deriva, lo más cercano es Yahweh. Yahweh, no es Yahvé, no es Yahvé, no, Yahweh, Yahweh. Ese es el nombre poderoso de nuestro Elohim, Yahweh. Amén. ¿Estamos claros? Estamos claros. Entonces, como Yeshua lo han cristianizado, entonces él dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, muchos dicen que Pablo se hizo cristiano, que Yeshua se hizo cristiano, pero por favor, ¿de qué estamos hablando, hermano? Que Pablo se convirtió camino a Damasco. ¿Será que Pablo se convirtió? No, Pablo recibió la revelación verdadera. Él recibió la revelación. Le apareció camino a Yeshua HaMashiach, pero no se si vamos a decir que se convirtió a Yeshua, no está mal decirlo, entre comillas, por así decirlo, pero él no se pudo haber convertido al cristianismo porque Pablo, hermano, murió como un judío. Pablo respetó el Shabbat. Él no se cristianizó. Nosotros cristianizamos a
Pablo. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:31, Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Si Pablo decía que confirmaba la ley y no guardaba el Shabbat, por ejemplo, sería apiedrado. Y Pablo dice que el propósito ahora es entender que el pueblo de judío con el pueblo que no es judío, gentil, pero que ahora está dentro del pacto, el Padre lo juntó en un árbol. ¿Para qué? Para que seamos una nueva creación. Pablo lo que recibió fue la revelación final de la Torá. ¿Cuál es la revelación y el propósito final de que el Padre creó la ley, que por así decirlo, la ley, la Torá, el Brit Hadashat, que es todo el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el propósito del Padre? Pablo descubre que al final la ley hablaba de Yeshua, que Moisés hablaba de Yeshua, que al final las fiestas del Eterno hablaban de Yeshua. Pablo simplemente se le revela que al final todo lo que él aprendió era la guinda de la torta, sin menospreciar ni despreciar la Torá o la ley como lo hacen los pastores. Se dio cuenta que la revelación, todo lo que el Padre preparó en la fiesta, en su Torá, era la revelación de su propio Yeshua HaMashiach, porque él es el Dabar. Yeshua es la palabra, el logos, el verbo. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Eso, pero no que se convirtió en cristianismo jamás, porque Pablo murió judío. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos les está abriendo, hermano, sus ojos para que en esta noche puedan ver la realidad de cómo nos hemos equivocado cristianizando a un Pablo que murió judío, vivió como judío, hermano? Claro, y eso es lo que nosotros entendemos, que al final, hermano, el judío ortodoxo, el judío sefardí, el judío akenazi, el judío mesiánico, el judío, sea el judío que sea, si no reconoce a Yeshua HaMashiach como su Señor, como su Salvador, como la verdad, la vida, como el camino, no va al cielo simplemente. ¿Por qué? Porque el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Es decir, que el único salvoconducto para llegar al cielo se llama Yeshua HaMashiach, que murió por tus pecados, cumpliendo la Torá al pie de la letra, aleluya. El cordero que Moisés mataba cada año, ahora Yeshua es el cordero. He ahí el cordero de Dios. El templo, el tabernáculo que sacrificaban, ya se rasgó la cortina del templo. ¿Por qué? Porque Yeshua es nuestro sumo sacerdote que nos lleva al verdadero templo celestial, aleluya. Y él nos dice que nosotros ahora somos el templo del Ruach HaKadosh, el templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos cartas leídas, aleluya. No necesitamos templo porque usted es un templo viviente donde está teniendo la revelación del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, aleluya? Por eso que en 1 Juan 5:2 dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando Yohanan está escribiendo esto, hermano, no tenía el Nuevo Testamento, no tenía Mateo, Marcos, no, porque recién hasta el año 300 después de Cristo, recién empieza a salir el Evangelio de San Marcos, y no lo sabía, ¿ok? ¿A qué se está refiriendo? A los mandamientos. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Por qué? Porque si en 1 Juan 5:2 Yohanan está diciendo eso, era porque tenían solamente la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, luego tenían los escritos y los salmos, ¿ok? No había ningún Nuevo Testamento. Pablo no andaba con Mateo, con Marcos, Lucas, Juan debajo de la mano, porque no existía, hermano. 300 años después de la muerte de Yeshua de Pablo, sale el primer evangelio. ¿De qué estamos hablando entonces? Que ahí yo te voy a enseñar esta noche. Entonces, ¿quién dividió la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento? Y a eso quiero llegar, hermano. Antes de llegar al 7 de marzo del 321, donde en la famosa ley romana, Constantino prácticamente traslada algo que ya lo habían trasladado ya los padres católicos. Pero aquí, el 7 de marzo del 321, lo que hace Constantino es que lo ratifica bajo una ley imperial. Pero ya no guardar el Shabbat y traspasarlo al domingo, atención, no viene con Constantino, porque yo les voy a decir ahora quiénes fueron los impulsores para que Constantino tomara esa decisión. Hubieron otros impulsores, otra gente que no eran judíos, eran católicos, filósofos griegos, de corte de filosofía griega, que ya dividieron el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y atención, porque aquí ya me voy a entrar a la parte de la ruptura y pónganse
muy atento ahora, porque ahora viene lo principal de este mensaje. Bueno, no lo principal, pero una de las cosas bien importantes que no te lo enseñan en los seminarios teológicos, lo voy a enseñar ahora. No se vaya a este canal, no se vaya, porque aquí, hermano, voy a entregar una revelación tremenda. ¿Cuántos quieren revelación? ¿Cuántos dicen, aquí sí que se quiere una tremenda revelación? Entonces, ¿qué dijo Constantino el 7 de marzo del 321? Que prácticamente legalizó algo que ya se venía dando ya en los filósofos católicos. Dice Constantino: hacer todos los jueces y gente común de todas las ocupaciones, oficios y comercio descansar en el venerable día del sol. Entonces, la gran pregunta es, ¿la iglesia primitiva guardaba el Shabbat? Sí, lo guardaba. El que no era gentil y abrazaba y se hacía mesiánico, por así decirlo, guardaba el Shabbat, la fiesta del Eterno, hasta las comidas. Escuchen, pero no lo hacían por imposición, que lo hacían porque ellos lo hacían de corazón, por amor a Yahweh. Lo dice Santiago, el hermano de Jesús, que fue el primer obispo de la iglesia en Jerusalén, a quien mataron, ¿okay? Que murió como mártir. Lo dejó en sus escritos, que el que no era judío, se hacía mesiánico, él abrazaba la fiesta y celebraba el Shabbat sin ningún problema, hermano. Y te estoy hablando del año 100, de 100, en la era cristiana, de 100 después de Cristo. O 100 antes y después de Cristo, también. Lo guardaban, hermano. Y mira esto. Entonces, ¿qué dice Constantino? Hacer todos los jueces, gente común de todas las ocupaciones, oficios y comercio, descansar en el venerable día del sol. Aquí, bajo proyecto de ley, se cambia el Shabbat y se lleva para el día del dios sol. ¿Cuál era el dios de Constantino? El dios sol, porque ese dios sol fue el que lo ayudó a ganar su gran batalla ahí. Esa batalla decisiva de Constantino, donde dio la cruz masónica, la cruz de los masones. La cruz esvástica la vio ahí de arriba en el cielo, que el mismo Satanás se la puso, apoyada por el sol, y por eso que él le dio toda la gloria al sol, el día domingo, el dios Sundai, el dios solar, y lleva al dios en honor al dios sol, cambia el Shabbat, ahí está. Ahora, un detalle muy importante, para que no nos engañen, y esto los pastores lo tienen que saber. Lamentablemente, esto los pastores, muchos no lo saben, pero yo se los voy a recordar esta noche para que lo sepan bien, ¿ok? ¿Sabía usted que los mismos padres católicos, ellos dicen que ellos mismos cambiaron el Shabbat para el domingo? Y algo que lo dijo Yeshua, ni Pablo, ni los discípulos de Yeshua, Policarpio, por ejemplo, por darte un nombre, no. Nadie habló sobre cambiar el Shabbat para el día domingo. ¿Quién fue? Mira lo que dice ahí el catecismo de Corin Tridentini, del volumen 3, páginas 467, dice: agradó a la Iglesia Católica cambiar el culto de celebración del día de Shabbat por el día domingo. Ahí está, en los escritos del Catecismo Católico en el Vaticano, está la evidencia que el catolicismo cambió el Shabbat y lo llevó para el día domingo. Está también en el Código de Justiniano. La ley dada por Constantino el 7 de marzo ratifica que la Iglesia Católica cambió el Shabbat al domingo. Ahora, mire usted esto, mire. El arzobispo católico Eusebio, escribiendo en el año 330 DC, declaró: todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del Shabbat, las hemos transferido para el día domingo. Comentario de ¿quién? Arzobispo católico Eusebio. Hasta ahora. Entonces, ¿qué pasó aquí entonces? La gran pregunta que nos hacemos entonces: ¿cuándo, pastor, usted habla de la ruptura? ¿Cuándo se hizo la ruptura? Y aquí, hermano, entramos en tierra derecha. La ruptura, y te tengo que hablar, hermano, del primer siglo. Si tú no entiendes lo que pasó 200 años antes de Yeshua, si no entiendes lo que pasó 200 años después de Yeshua, hasta el 300, no vas a entender nada. ¿Dónde está la ruptura? Donde el cristianismo se hace cristiano rompiendo con el mesianismo. ¿Cuándo? Y atención, porque aquí, hermano, viene una tremenda revelación. ¿Cuántos quieren revelación? Aquí sí que se viene una de las más grandes revelaciones que hemos dado en este programa. Esto, hermano, es vital. Si tú, pastor, estás escuchando, no te salgas de este programa. Si tú, seminarista, estás escuchando, ahora me entro donde vino la ruptura entre el mesianismo y el cristianismo, donde quién fue el que dijo: no, ya no hay más Antiguo Testamento, se borra y ahora solamente hay Nuevo Testamento.
Vamos a ver qué pasó, ¿ok? Bueno, los emperadores que gobernaron 100 hasta el 300 después de Yeshua. Si tú no sabes quiénes fueron los emperadores y qué hicieron, bueno, de donde sale la Iglesia Católica, bueno, atención, vamos a llegar hasta el año 300 si nos da el tiempo. Ok, bueno, entro. El año 175, antes de Yeshua HaMashiach, hay un rey llamado Antíoco Epífanes, donde este rey viene de Siria, entra en Jerusalén, se apropia del templo, mete la estatua del dios Zeus dentro del templo y prohíbe el Shabbat, prohíbe la circuncisión. Es decir, ya 175 antes de Yeshua, ya el diablo siempre ha querido borrar el Shabbat y borrar todo vestigio judío, y eso lo sabemos con Faraón, Moisés, que todos los niños mueren, después con Yeshua HaMashiach, Herodes. Ya vemos cómo el diablo ha querido eliminar palabras de los sultanes, de los islámicos. Queremos borrar a Israel del mapa. Siempre ha sido el propósito del diablo borrar a Israel. ¿Por qué? Porque mientras esté un Israel ahí, te está hablando que hay un Yahweh que creó los cielos, la tierra. Mientras esté Israel ahí, le molesta al diablo, porque de ahí viene la Biblia, de ahí viene nuestra salvación. La salvación viene de los judíos. Por eso que el diablo odia a Israel, hermano. Me estoy explicando. Y los cristianos se han unido también a este odio entre pasaditas. Y lo voy a decir por qué, ¿ok? Bueno, entonces en este tiempo ya Antíoco Epífanes barrió con Israel y se levanta una familia, la familia de los Macabeos, que en el año 175 ellos retoman, luchan 33 años y en el año 175 recuperan el templo que había sido profanado por Antíoco Epífanes, y él fue el que abolió el Shabbat, la circuncisión. Y entonces, ¿qué pasó acá? Y ellos, hermanos, se adueñan del templo, y de aquí que nacen las 4 castas del tiempo de Jesús. Ellos se apropian del templo, no siendo de la familia de Aarón, y empezaron a administrar el templo, y resulta que vinieron y aquí aparecen los fariseos. ¿Y los fariseos quiénes son? Son los sacerdotes del templo, los que vienen de la línea de Aarón y de la línea de David, para que pudieran ministrar el templo. Entonces los fariseos dijeron: hey, nosotros somos los descendientes de David, busquemos a alguien que gobierne el templo, que venga y que sea un sacerdote de la línea de Leví, de Aarón. Y los macabeos dijeron: señores, imposible. Nosotros luchamos 33 años por el templo y ustedes nos vienen a decir ahora que dejemos el templo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y resulta que los fariseos se enojan, porque la familia de los Asmodeos, que después le dio lugar a Herodes, de la familia de los parientes de Herodes, transformaron en los saduceos. Cuando usted habla de saduceos, eran familias adineradas que vendrían siendo los Rothschild, para que me entiendan, los Illuminati más o menos, que tienen el control de todo, son los dueños de todo. Y resulta que los saduceos se apropiaron del templo, y los saduceos decían que tú solamente necesitabas, ¿qué? Los 5 primeros libros de la ley, la Torá, los 5 libros de Moisés, nada más que eso. Si cometiste pecado, tráete un becerro. Entonces, imagínense, si cometía en la semana 50 pecados, 50 becerros traía, hermano, y ellos hacían. O sea que mientras más pecaban ellos, más ricos hacían los saduceos. Ellos se adueñaron de todo. Por eso que Jesús da vuelta a las mesas, todo, porque los saduceos, los fariseos, habían hecho del templo un lucro. Me estoy explicando. Y ahí que nacen por primera vez los saduceos, descendientes de la familia de los macabeos, porque se adueñaron del templo. Entonces los fariseos se levantan y dicen: no, imposible. Hay que buscar a un descendiente de David, como tiene que ser, que gobierna ahí, a uno de los sacerdotes de Aarón. Y entonces los fariseos se van al desierto. Y ahí nacen los esenios. ¿Por qué al desierto? Porque ellos dijeron que el templo estaba profanado y que ellos se volvían al original. Porque Yahweh le habló a Moisés en el desierto. En el desierto le entregó las tablas de la ley, ¿a quién? A Moisés. Entonces ellos se volvían a su estado original. Y hermano, y ahí nacen los esenios. Y los esenios, hermano, son gente muy espectacular, eran los verdaderos hijos de Sadoc. ¿Por qué? Porque ya lo dije esto ya, porque los esenios le llamaban los hijos de Sadoc, porque los sacerdotes de Sadoc, cuando Absalón, el hijo de David, se rebela en contra de su padre, dice la Biblia que los sacerdotes de Sadoc
permanecieron fiel a David. Entonces, por eso es que hablamos de Melquisedec, rey de justicia, fieles a Yahweh. De ahí que viene de Yeshua, tenía que venir de la línea de Sadoc, de Melquisedec. Y el que era descendiente de Sadoc era el papá de Juan el Bautista. Y recayó la bendición sobre Juan el Bautista, y por eso es que Juan el Bautista bautiza a Yeshua, y Yeshua recibe la bendición de Melquisadoc, de Melquisedec. Por eso que los escritos, lo que hablaba Yeshua, lo que hablaba Juan el Bautista, cómo comía, cómo bebía, vivía a 1 kilómetro de las cuevas de Qumran. Los esenios eran los verdaderos sacerdotes de Sadoc que deberían estar en el templo, pero como estaba ocupado el templo por estos ricos, estos magnates, hermano, fueron al desierto levantando 22 comunidades. Amén. Los esenios eran gente muy buena, se vestían de blanco, practicaban el mismo mensaje de Juan el Bautista. Por eso que Juan el Bautista era escénico. Hasta Pablo también tiene mucha influencia de los esenios, y hasta Yeshua HaMashiach también tiene mucha influencia de los esenios. Es decir, que posiblemente ellos participaban de las reuniones de los esenios y ahí fueron ministrados y fueron instruidos, porque los esenios guardaron toda la palabra. Ellos, ahí se encontraron con ellos, se encontró uno de los mayores hallazgos que hasta el día de hoy revolucionó y testificó que Yahweh es real y que la Biblia es real. Los rollos del Mar Muerto encontrados en el año 1948, donde estaba ahí el libro Los Gigantes, donde encontraron que los esenios tenían el libro de Enoc bien guardado, el libro de los gigantes, el libro de Yacer, libros que fueron sacados por la Iglesia Católica, ¿ok? Los tenían los esenios, ¿ok? Eran prácticamente, la gente del pueblo lo amaba mucho porque el pueblo los reconocía como los verdaderos sacerdotes que deberían estar en el templo, y ellos hacían reuniones en casas, iglesias, iban a las casas de los más pobres, le llevaban pan, le llevaban abrigo, si alguien estaba enfermo, los esenios iban para allá y los sanaban. Flavio Josefo, historiador romano, dice que eran amados por el pueblo porque hasta les sanaban en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua HaMashiach, oraban y la gente se sanaba. Era gente que era abusada grandemente, como Juan el Bautista, como el mismo Yeshua. Entonces, salen los esenios, entonces se levantan la cuarta escuela, que eran los celotes, que ellos mataban a los saduceos. La palabra sicario viene de sica, donde los primeros sicarios comienzan con los celotes. Jesús tenía un discípulo llamado el celote, por si acaso, si no lo sabía, que se convirtió a Yeshua. Los celotes eran de la escuela de los fariseos, y que mataban por la espalda. Por ejemplo, si un saduceo iba caminando, ¡pum!, le enterraban la daga por la espalda. De ahí que la famosa palabra sicario, de sica, que empieza con los celotes, si no lo sabía. ¿Amén? Sí, si usted me pregunta ahora, ¿existe? Nunca dejaron de existir, para que usted sepa. Nunca. Nunca dejaron de existir. Mira, si me pongo a hablar dónde están, hermano, esta noche no termino, hay vigilia. Porque yo sé dónde están los fariseos de ahora, dónde están los saduceos de ahora, dónde están los celotes de ahora, los sicarios. Yo sé todo eso, hermano. Pero si me pongo a hablar de esto, hermano, no termino nunca, porque hay una información tremenda ahí. ¿Quiénes son los fariseos de ahora y quiénes son los saduceos de ahora? Los que están, te voy a dar una pista. Empieza con S. Grupo sionista. El grupo sionista ortodoxo son descendientes de los fariseos, que se adueñaron de todo Israel, y ellos son los que van llevando todo Ahí te voy a dar una pista, porque si me pongo a hablar de eso, hermano. Esa situación se da en Israel en el tiempo de Yeshua, o sea que en Yeshua encuentra a los fariseos, encuentra a los saduceos, con Yeshua, hermano, encuentra a los celotes, encuentra a los esenios, hermano. Es decir, que había una diversidad de escuelas, hermano. Estaba la escuela de Shammai, la escuela de Giler. No le fue fácil a Yeshua, hermano, irse en contra de ellos. ¿Por qué? Porque Yeshua viene a sentar las verdaderas bases de la Torá. Yeshua llevó a la práctica lo que es la Torá. ¿Ok? ¿Por qué pastor dice que? Claro, porque los fariseos amaban de boca nomás. Mas Yeshua dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo te pide andar una milla, anda 2 con él. Ustedes aman a los que lo aman. Más yo les digo, amar a vuestros enemigos. ¿Te das cuenta? O sea, Yeshua le vino a poner el amor, la misericordia que se perdió, que los fariseos, hermanos, sepulcros blanqueados decían y no hacían. Bueno, Yeshua llevó a la práctica, literalmente a la práctica, la Torá. Pero a la práctica en cuanto a ser no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Por eso es que mucha gente encontraba su doctrina verdadera, le gustaba. ¿Por qué? Porque lo reconocía que Yeshua sí decía y practicaba lo que los fariseos no hacían. ¿Me estoy explicando? Y aún más, lo llevó hasta su estado final, porque murió en la cruz de Calvario por amor a sus discípulos, su propio rabino muriendo por un pueblo. ¡Wow! Llevó la Torá, hermano, a lo más sublime, que es el amor
por el prójimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahora, escuchen bien. Entonces, en este tiempo era muy difícil para Yeshua, ¿no es cierto?, por así decirlo, ir contra estas escuelas. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahí, hasta el año, escuchen, hasta el año 100, todos los que empezaban a abrazar a venir a Yeshua eran de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Del 100, después de Yeshua, no encontramos a cristianos. Encontramos a gentiles convirtiéndose, abrazando al mesianismo, que por supuestamente nosotros enseñamos que pertenecían, eran gentiles que en un tiempo eran descendientes de Efraín, de las 10 tribus perdidas que llamaba la casa de Israel. En ese tiempo estaban todos esparcidos. Entonces Yeshua dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces nosotros somos Israel, porque también nosotros nos fuimos por el mundo, las 10 tribus perdidas se fueron al mundo, rechazaron a su Dios, se prostituyeron. Entonces nosotros, ¿dónde caemos en la iglesia? Pues, para así decir la iglesia, venimos como Israel. Por eso que habían 10 leprosos, por eso que la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo que se va, rechaza la herencia del padre, es las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que se fueron por el mundo y luego regresa, y Judá, los ortodoxos judíos, lo que es Judá, que representa al hijo celoso que dice, padre, yo siempre te he amado y nunca me has hecho un cabrito. Ahí está, ¿ves? Ese Judá que tiene celo de los que están volviendo de todas las partes del mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 10 leprosos, ¿ah? Somos Israel, ¿por qué? Porque ellos se esparcieron por el mundo y ellos se mezclaron entre gentiles, y de ahí que nosotros entramos siendo la casa de Israel. ¡Wow, wow, wow! ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces, hermano, poniendo un piso, hasta el año 100, hermano, según los anales de Fray Josefo y del hermano de Yeshua, que es Santiago, obispo de la iglesia en Jerusalén, que está en la Biblia. Acuérdense que cuando hubo un problema ahí, que Pablo llevó el evangelio a todas las iglesias de Asia, Pablo llegó con informe diciendo que los gentiles recibían a Yeshua, que esos gentiles eran de la casa de Israel, que estaban perdidas, para que me entiendan. Y ahí le impusieron que se abstengan de comida de ahogado, que no coman sangre, pero no le dijeron no guarden el Shabbat. ¿Ah? No hablan del Shabbat porque se supone que lo estaban haciendo, ¿ok? Entonces, ese periodo de 100 años después de Yeshua es muy importante. ¿Por qué? Porque miren lo que viene ahora. Atención. En el año 60 al 70 se arma la primera rebelión, que solamente participó la región de Judea, donde en Masá los judíos se rebelan contra el imperio romano. ¿Ok? Entonces, del 107 al 114, con la muerte de Evaristo, comienzan los obispos católicos. Y esto es muy importante porque, miren, voy a entrar acá. Muchos gentiles cristianos del siglo I hasta el siglo II murieron junto a sus hermanos judíos, porque no había diferencia, porque guardaban el Shabbat y porque tenían olor a judío. Murieron porque los emperadores que vinieron en ese tiempo, todos empezaban a perseguir al pueblo judío. Entonces no había ningún cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué los mataban? Porque guardaban el Shabbat, comían comidas kosher. Entre el primer siglo hasta el siglo 200 después de Yeshua. Imagínense ustedes. Aquí no nace, aquí no vemos la iglesia cristiana, no vemos un cristiano, son todos gentiles de la casa de Israel volviéndose a Yeshua HaMashiach. Hasta el historiador judío de rito cristiano Egegésipo, a fines del siglo II, decía que las diferentes comunidades cristianas, entre comillas, guardaban el Shabbat y seguían la Torá y los profetas. ¡Wow! Hasta el 200 después de Yeshua. Ahora, mire usted que es interesante esto. Y esto es muy importante, hermano, lo que voy a decir ahora, porque si tú no entiendes esto, no vas a poder entender la ruptura, dónde entra el cristianismo aquí. Si usted está hablando, pastor, que dice que hasta el año 200 eran todos judíos, las sinagogas se manejaban. Correcto. Pero mira, para que entiendan mejor por qué el odio a los judíos y dónde empieza la ruptura. En el año 67 al 70 se arma la primera rebelión judía, que solamente se rebelaron los de la provincia de Judea. ¿Ok? Luego fue repelida y los romanos ganaron. ¿Ok? Entonces, los judíos empiezan a ser perseguidos, ¿no es cierto? Del año 100 al 200. Pero aquí me llama la atención que viene en el año 120, se levanta Trajano. Llegó hasta el año 120 y ahí lo sucede Adriano. Y Trajano odió a los judíos.
los persiguió. Pero su hijo Adriano fue peor que él. ¿Por qué? Porque le mintió a los judíos. Le dijo que él le iba a construir el templo si le ayudaban a él a repeler a los partos, es decir, a los iraníes, porque si hay un imperio que nunca los romanos pudieron pasar a su frontera, fueron los iraníes. Nunca, con los germanos. Fueron dos pueblos donde los romanos nunca pudieron pasar su frontera. Irán, los partos y Germania. Entonces, Adriano les dice, yo les voy a construir el templo si ustedes me ayudan. Pasaron 10 años y él ponía un ladrillo tras otro ladrillo y se demoraban. Escuche, el famoso muro de los lamentos que usted ve en Israel fue construido por Adriano. Es decir, les prometió construir el templo y dentro de esos 10 años, ese muro se demoró, hermano, 10 años poniendo una piedra, otra piedra, y los judíos se dieron cuenta, hermano, que Adriano les había mentido. Y ahí viene la segunda rebelión, que se llama la rebelión de Bar Kokhba, que aquí, hermano, si tú no entiendes acá este tiempo que te voy a nombrar entre el año 132 y el 135, no vas a poder entender por qué la ruptura del mesianismo con el cristianismo, por lo que pasó en este tiempo. Adriano, los judíos se dan cuenta que Adriano les mintió y los judíos se arman en todas las provincias de Chipre, de Grecia, es decir, ya no es ya una rebelión que solamente le compete a Judea, provincia de Judea, sino que ahora todas las comunidades que estaban en Alejandría, es decir, todas las comunidades dentro y fuera de Israel se rebelan en contra de Adriano, hermano, llevando hasta la gran batalla de Bar Kokhba, donde estaba el famoso Mesías, que creían que era el Mesías que había vuelto y que murió su Mesías, en el año 132 al 135. Tanto así, hermano, que en este tiempo, hermano, gana Adriano, en una batalla que murieron 1 millón de judíos, gana Adriano y Adriano otra vez suspende el Shabbat, persigue a los judíos, incluyendo a los mesiánicos que se habían convertido. No hay que comer comidas kosher y prácticamente tanto que odió, porque resulta que aquí, hermano, en este año en la guerra de Bar Kokhba sucedió algo que es muy importante entender en la ruptura del mesianismo con el cristianismo. ¿Por qué? Porque resulta que en este tiempo, amado hermano, ¿sabe lo que pasó? Que como todas las comunidades judías se levantaron en contra del imperio, entonces Adriano tomó una decisión. Todo lo que huela judío es peligroso y atenta contra el imperio romano. Adriano empezó a barrer como Hitler, el mismo espíritu. Hitler es una copia de Adriano. Y yo pienso que Adriano fue peor que Hitler. Para que me entiendan, todo con lo que fuera vestigio, olor a judío, matarlo, prohibió la Torá, prohibió el Shabbat, hermano. Imagínense usted cómo estaba sufriendo el pueblo mesiánico de aquel tiempo, estoy hablando del año 132 al 135 después de Yeshua. Perseguido, ya no podía celebrar el Shabbat, imagínate, hermano. Y eso le está sucediendo al pueblo mesiánico, porque ahí todavía no nace la iglesia cristiana, entre comillas. Me estoy explicando. Entonces, Adriano pregunta, ¿y qué es lo que más odian los judíos? Y un romano le dice, ellos siempre han luchado con los filisteos, dice. Ah, muy bien. Entonces, a la ciudad de Jerusalén le cambia el nombre por Filistea, que ahora es Palestina. ¡Wow! Después Capitolina, pasó a Capitolina, porque en honor, en la rabia que le tenía. Entonces, aquí en este tiempo, hermano, es el tiempo donde, los años donde si tú no entiendes lo que pasó a continuación, no vas a poder entender, hermano, la ruptura del mesianismo con el cristianismo. Luego que Adriano gana, se asienta en el poder, entonces empezó a perseguir al mesiánico, a todo el que guardaba el Shabbat, entonces ya no había diferencia, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Adriano llegaba a las casas del que no era judío, que era mesiánico, que abrazó a Yeshua HaMashiach, tú eres judío, tú guardas el Shabbat. Entonces aquí fue tan grande la persecución de ver a los padres que estaban matando a su propio hijo que celebraba el Shabbat. Entonces aquí nace un miedo terrible, donde aquí empieza el primer vestigio de que se llamaban cristianos. ¿Por qué? Porque al decir yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo nomás, porque Cristo es en griego, ni siquiera Cristo es en hebreo,
porque en hebreo es Yeshua. Entonces, como ya se hablaba ya la lengua helénica, se llamaron el Cristo, que quiere decir el iluminado, en honor también a un dios griego. Entonces, y romano. Entonces, si tú decías que eras de Cristo, del iluminado, haciendo una referencia también al dios griego, te salvabas el pellejo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque si tú decías que guardabas el Shabbat, que comías kosher, hermano, que estudiabas la Torá, entonces tú te cortaban el cuello. Entonces era un salvoconducto de vida en ese tiempo, el año 132, hacia adelante, hacia el 200, hasta 300, decir, yo soy cristiano, no soy judío, no guardo el Shabbat, no tengo nada que ver con eso. Entonces tú te salvabas la vida a ti y a tu familia. Y de ahí que nace el cristianismo. ¡Wow! 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 ¿Qué les parece? Aquí tengo que hacer una pausa para que quiero que ustedes me respondan. ¿Qué les parece? Entonces, esta verdad no aparece. Entonces, nunca hubo un tal cristianismo. Y nosotros ahora cristianizamos a un Jesús que es judío. Cristianizamos a un Pablo que siempre fue hebreo, rabino, hermano. Rabino, los rabinos. Que nosotros ahora cristianizamos a todo lo que es un judío, hermano. Haciendo creer que la iglesia reemplazó a Israel. Y ahí que nace, no solamente nace el cristianismo, sino que nace la teología del reemplazo. Que la iglesia reemplaza, y no tengo tiempo, hermano, para hablarte de la teología del reemplazo, porque hay filósofos que fueron contratados por el imperio para hacer doctrinas, para dictar leyes, hermano, de filosofía cristiana, de un punto de vista humanista, griega, filosófica, y no hebrea judía. Y ahí que nacen los padres de la iglesia, todos habiendo estudiado filosofía greca romana. Es decir, que San Agustín, Hipona, Calvino, todos los padres de la iglesia fueron estudiosos de la filosofía cristiana, pagana, griega. Y de ahí que nace la iglesia católica. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y si no me cree, entonces, pastor, ¿quién fue el que le cambió el nombre a la Biblia? Entonces, como ya, hermano, le hicieron la guerra a los judíos y resulta que en la sinagoga, hermano, en la sinagoga solamente enseñaba un rabino, nunca enseñó un gentil. Entonces, como vino un edicto de que todo judío tenía que salir de Roma, porque hay otro emperador que vino y que todos los judíos tenían que salir de Roma, los maestros judíos rabinos que enseñaban en las sinagogas, que estaban en diferentes partes del mundo porque ya el templo había sido destruido, ¿qué pasó? Los reemplazaron los discípulos gentiles de esos rabinos. Porque como mataban a los judíos y hubo un edicto de Claudio que todos los judíos tenían que salir de Roma, la enseñanza cristiana nace con los que no eran judíos y tuvieron que enseñar lo que se acordaban que le habían enseñado, y de ahí que viene la mezcla. Me estoy explicando. Pero miren, anote este año, porque este año yo quiero que usted lo sepa, y los primeros padres de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Es interesante hacer entender esto. En el año 107, en el año 144 aparece un gran filósofo de un corte filosofía griega romana, filósofo cristiano, entre comillas, llamado Marcial del Ponto, con su antítesis, donde él, el antítesis, dice, no hay que hacerle caso al libro de los judíos. Es decir, pongámosles el Antiguo Testamento. La expresión Antiguo Testamento comienza con Marcial del Ponto, año 144, y que solo dice en su antítesis en contra del pueblo judío, en contra de la Torá, él dice que todo lo que tenga olor a judío hay que sacarlo del mapa. Y él dice que el Antiguo Testamento, que la Torá, ¿no es cierto?, porque hasta el año 124 no existía el Nuevo Testamento, o sea, estaban recién los evangelios entrando ahí también, y él dice que ahora hay que dividir y que solamente se lea el libro de Lucas porque Lucas era gentil. Imagínense ustedes. Y esta antítesis de Marcial del Ponto ayudó a que más tarde, hermano, ya se hablara de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento. Imagínense, aquí hay una salvedad que hay que hacer. Por eso que
Esto es una maldición terrible que viene de los pastores cristianos evangélicos. Porque cuando tú hablas con un pastor, ¿qué te dice un pastor? No, dice el Antiguo Testamento es ley, es la ley de Moisés. Marcial del Ponto, o sea, que el mismo espíritu demoníaco de Marcial del Ponto y de los padres de iglesia diciendo que el Antiguo Testamento ya no es Torá, sino que es antiguo y no vale, y que solamente valen los evangelios como el de Lucas. Porque si decimos que apoyamos al Antiguo, estamos apoyando al pueblo judío, pues, hermano, me estoy explicando. Entonces Marcial del Ponto propone su antítesis en contra de la Torá, y resulta que los seguidores y los maestros que vienen después de él ratifican la antítesis de Marcial del Ponto, ¿ok? Separando a un Antiguo Testamento y creando un Nuevo Testamento, para que sea con el libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, porque Lucas no era judío. ¡Wow! Mire como el diablo. Entonces, los pastores de ahora dicen, no, el Nuevo Testamento, lee más el Nuevo Testamento y hablan de la supergracia y hablan de Pablo y dan a entender que ahora tenemos que leer el Nuevo Testamento. Y muchos pastores de iglesia como que no le dan mucha importancia al Antiguo Testamento, porque hasta el día de hoy está el tema ese, no, que el Antiguo Testamento es ley, le llaman al Antiguo Testamento ley, y al Nuevo Testamento le llaman la gracia, el perdón, la Yeshua, Hamashiach, ahí está la salvación, Pablo. Imagínense, nunca fue el propósito del Padre que el hombre hiciera dos testamentos, hermano. Y más encima le pusieron testamento, hermano, que no tiene nada que ver con la Torá. La palabra Torá quiere decir instrucciones de justicia del Eterno, donde está toda su ética, su moral, sus mandamientos, sus leyes para salvar a este mundo, hermano. Y están creando ahora, Marcial del Ponto propone la tesis y se crea, y aquí nace el primer vestigio del Nuevo Testamento, hermano. ¿Ok? Ahora, sigamos, porque esto no se acaba. Porque esta tesis la recogieron los padres de la Iglesia Católica y llegamos, hermano, al año 155 y 156, donde San Justino, anote esto, donde San Justino y San Aniceto declaran que el Shabbat, que las comidas kosher no son bíblicas. Y bienvenido. Y San Agustino dicen que el cristiano tiene que reunirse solamente el día domingo. Y San Agustino y San Aniceto, católicos romanos, dicen que ya no se va, que la iglesia no puede regirse por el calendario judío, y cambian el 14 de Nisan, que es la primera fiesta de la Pascua, lo cambian al calendario solar. Por eso es que hasta el día de hoy la Iglesia Católica, ¿cierto?, tiene una fecha aparte de la Pascua que la de el pueblo judío. Porque gracias a San Aniceto y San Justino, ellos cambiaron y dijeron el Shabbat ya no se celebra, trasladaron el Shabbat al día domingo y cambiaron el calendario hebreo por el calendario greco-romano. Wow. Y para ponerle el broche de oro, el Papa Eleuterio, año 178, dice, prohibido comer comida kosher. Comamos cerdo, comamos todo, porque si oramos ya está bendito. Así que, hermano, aquí se hace la ruptura, no solamente del cristianismo, del mesianismo al cristianismo, la ruptura de odiar al judío, de matarlo, hermano, de ya no celebremos el Shabbat, todo lo que sea cuando uno va a Shabbat, hermano. ¿Se dan cuenta de lo que pasó en este tiempo que es tan importante y muchos pastores no saben esto? Porque si no saben esto, hermano, entonces, hermano, hay una verdad que está escondida acá. Esto, hermano, es importante que todos lo sepamos. ¿Por qué? Porque fue la voluntad del hombre cambiar el Shabbat. Fue la voluntad del hombre prohibir las comidas kosher. Fue la voluntad del hombre sacar el cuarto mandamiento. No Jesús, no Pablo lo enseñó. El hombre pagano, católico fue, hermano, que abolió todas estas cosas. Y hay que saberlo esto, hermano. Entonces, no me venga a decir a mí, hermano, que no hay que celebrar el Shabbat, que el Shabbat es de los judíos, hermano, que ahora estamos en la gracia. No me venga a decir ahora que hay un Antiguo Testamento en donde es ley y este es gracia, hermano. Por favor, esto fue lo que hicieron los hombres. Por eso, si usted, pastor, no estudia, por eso usted líder seminarista, si no sabe esto, hermano, usted no sabe nada, hermano. No sabe absolutamente nada, ni tampoco va a poder defender su Antiguo Testamento, porque la Biblia es una sola, hermano. La Brit Arachat, una sola, hermano.
Toda la escritura es inspirada por Yahweh. No hay ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Antiguo ya es antiguo, no sirve. Este nuevo sí que sirve. Por favor, hermano, los libros fueron abiertos. Cuando usted se vaya a la presencia del Padre, va a ser juzgado por Yahweh. ¿Por qué? Porque usted dividió en su mente Antiguo y Nuevo Testamento. Usted va a ser juzgado. Por decir, los libros fueron abiertos. Y se va ya con una gran sorpresa que el Padre nunca dividió su palabra, que nunca la dividió, que fue hombre. Y si usted la divide en su mente diciendo, no, el Antiguo no, el Nuevo sí, si usted va a ser juzgado delante del Padre. Porque la Escritura es una sola. El Padre no crea divisiones. El que crea divisiones es Satanás. Y aún más, y te voy a ratificar que los primeros papas, entre comillas, obispos, mejor dicho, eran todos judíos. Mira, escucha esto. Para algunos autores, inmediatamente en Pentecostés, cree que empezó el cristianismo. Otros dicen que el cristianismo empezó en el concilio del año 50 en Jerusalén, donde Pablo dice que no pongamos carga a esto. Tampoco. Veamos el cuadro de la iglesia a fines del siglo I, para poder decir si el cristianismo había sido gestado definitivamente y era una religión independiente del mundo judío. Desde el año 90, un judío era obispo, jefe de Roma, San Clemente, 90 al 99. En el Asia Menor estaba el judío Timoteo, obispo de Éfeso, y el último judío del 96 al 104 era Johanán, el discípulo amado de Yeshua. Es decir, que hasta el año 104 tenemos, hermanos, obispos judíos y no católicos. Lo estoy explicando. Pero ahí ya te pongo un piso, ya que en los primeros 100 años de la era cristiana no nace la iglesia. No han mentido, hermano. Porque los obispos eran todos judíos. Y por lo tanto celebraban el Shabbat, hermano. Y todo lo que sabemos. Ahora, no estoy... Y vuelvo porque nos falta el que entra ahora acá y el que escucha ahí y dice, ay, pero el Shabbat. No estamos en la obligación de guardar el Shabbat. Solamente te estoy poniendo una verdad que ha sido tapada, que al final la iglesia primitiva, por así decirlo, todas guardaban el Shabbat, pero lo hacían no por imposición, lo hacían por amor. Amén. Por lo tanto, toda la dirección de la iglesia cristiana a fines del siglo I era judía, así como lo está viendo. A la muerte, mira, recién aquí, a la muerte del judío Clemente, 90 al 99, asume un cargo papal, un medio judío, que tenía padre judío y madre gentil, Evaristo. Y Evaristo gobernó y fue obispo del año 99 al 107, pero en el 107 Evaristo es muerto, lo mata, y ahí, en el año 107, en adelante empieza la sucesión de puros papas católicos, apostólicos y romanos. Porque el último en morir fue en el año 107, Evaristo, que tenía un papá que era judío y su mamá que era gentil. Y lo mató Adriano. Este lo mató Adriano. Y ahí empieza la persecución. Es por ello que la única conclusión que podemos extraer es la siguiente. El cristianismo o la iglesia nació en el mundo judío y se desarrolló dentro de él y no se independizó de manera inmediata, como ya lo hemos visto. ¿Amén o no amén? ¿Ok? Entonces, hermano, yo le recomiendo que este mensaje que escuchó esta noche, hermano, usted lo comparta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no han mentido, no han engañado, hermano. Y así que, hermano, es una verdad que tiene que ser escuchada por todo el mundo, por todos los pastores, para que sepan que no guardar el Shabbat, sacar el Shabbat, fue por obediencia pagana, católica, romana. No por los padres de la iglesia, que ya vimos ya que todos respetaban el Shabbat. ¿Ok? Entonces, hermano, estamos en un dilema ahora. El gran dilema es, pastor, yo no sabía esto, porque me han enseñado que el Antiguo Testamento ya no sirve y que el Nuevo nomás lo hace. ¿De qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando, hermano? Si Pablo no andaba con el Nuevo Testamento, fue, ya te dije, Marcial del Ponto que empezó las bases del Antiguo y Nuevo Testamento. Vea este mensaje, vuelva a escuchar, hermano, está tremendo. Por eso, amado hermano, yo termino con esto diciendo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Cuando yo, hermano, entendí esto estudiando, haciendo mis propios estudios, metiéndome en la historia, qué dijo Evaristo, qué dijo el padre de la iglesia, hermano, me doy cuenta, hermano, que por falta de conocimiento la iglesia perece. Y se lo está diciendo ahí a los jefes, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una reforma que hay que hacer.
¿Y sabe cuál es la reforma? Darle en honor, hermano, al pueblo judío. Respetar, honrar, y esta nueva reforma no es de Martín Lutero. Esta nueva reforma es darle el lugar que se merece al pueblo de Israel. Es reconocer de dónde la iglesia nace, de dónde la iglesia ha sacado el cuento de que ahora reemplazó a Israel. Que nosotros, como dice Romanos capítulo 11, nosotros hemos sido injertados en el olivo. Y que si Dios no perdonó a las ramas naturales, al olivo, tampoco te va a perdonar a ti las ramas silvestres. ¿Ha rechazado Dios Israel? Dice Pablo, en ninguna manera, dice, porque yo soy israelita. No. Entonces, si nos ponemos a profundizar más, ¿qué dijeron los padres de la iglesia? ¿Acaso usted no sabe, hermano, que Lutero dijo, maten a esos perros judíos, hasta quemen sus casas? Lutero dejó un libro sobre eso. Calvino también dijo lo mismo apoyando a Lutero, maten a esos perros judíos. Agustín de Hipona, los famosos padres de la gracia, hablaron, pero peste de los judíos, que hay que matarlos a esos perros. ¿Cómo es posible, hermano, que los reformadores como Martín Lutero haya escrito un libro que odia a los judíos? ¿Cómo es posible que en la Biblia Reina Valera diga y Dios puso el lugar de en Romanos, que injertó el lugar de él? ¿Y cómo es posible que la Reina en la Biblia hebrea no diga eso? Diga que la iglesia fue injertada al lado de Israel, al lado del árbol judío, para trabajar juntos, para que de los dos crear una nueva creación. Y eso es la médula de la raíz hebrea, entender que tanto del judío como el gentil, por así decirlo, entre comillas, Dios los juntó para crear una nueva creación, que esto mismo es nutrido con el Espíritu Santo por su palabra. Por eso Pablo dice que no hay ni judío, ni griego, ni circunciso, ni hombre, ni mujer, porque ahora somos todos uno en Yeshua HaMashiach. Y esa es la gran verdad que tiene que ser contada al mundo, y muchos están entretenidos defendiendo a su denominación, que estamos judaizando, que el pueblo evangélico reemplazó a Israel, hermano. Ahí está la gran mentira del mismo Satanás. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de entender, hermano, que este mensaje tiene que ser expandido, escuchado. ¿Por qué, hermano? Porque estas son horas de estudio, hermano, de investigación. No cree que a mí me lo contó alguien, lo bajé de internet. Yo mismo he estudiado, yo mismo me he quemado las pestañas, amaneciéndome a mí, hermano, acá sudando, queriendo buscar la verdad, porque conocerán la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos dicen amén y cuántos dicen gloria a Dios?